La cultura, un concepto antropológico, por Eduardo Rey Parra. La antropología, como ciencia que estudia al hombre, su comportamiento y su interacción con otros individuos de la comunidad, tiene como uno de sus conceptos básicos y centrales a la cultura. A través del tiempo, la antropología ha desarrollado el concepto como tal de cultura. Este concepto surge como la necesidad de esta ciencia de adoptar un término en el que se reúnan los principales aspectos característicos de ciertas formas del comportamiento de los seres humanos. En otras palabras, la cultura trata de comprender por qué los seres humanos tienen diferentes tipos de comportamiento, de acuerdo al entorno donde se desarrollaron sus sociedades. Un ejemplo de esto podemos verlo en que las culturas que se desarrollaron en la zona andina colombiana son diferentes a las que se desarrollaron en la costa caribe. Cabe notar que el concepto de cultura puede ser en dos sentidos. El primero, cómo la cultura incide en los individuos de una comunidad, o en sentido contrario, cómo los individuos de la comunidad inciden en el enriquecimiento de la misma. Un ejemplo de esto puede ser el folclore. Vemos cómo el vallenato y la charpeta, que son géneros musicales nuevos, han ingresado a la cultura del Caribe colombiano. Por otro lado, no podemos confundir los términos sociedad con cultura. Son conceptos que, aunque guarden cierta relación, no deben usarse de manera indistinta, ya que describen cosas totalmente diferentes. Son varios los elementos que marcan la diferencia entre sociedad y cultura. Sin embargo, no todos sabríamos decir qué hace una distinta de la otra. Si vamos a la definición de sociedad, tenemos que la palabra deriva del latín societas, que significa vínculo o interacción entre grupos. Por otra parte, el concepto de sociedad hace referencia a un grupo de personas que relacionan entre sí de manera constante. También se podría decir que es un gran grupo social que comparte la misma ubicación geográfica o territorio y que se encuentra sujeto a las mismas autoridades políticas y civiles. Como conclusión, podemos decir que finalmente que la cultura es una perspectiva histórica, creencias y prácticas tradicionales que se presentan a lo largo de generaciones, mientras que la sociedad comprende todo lo que tiene que ver con leyes, gobierno, familia y muchas otras cosas. En una sociedad puede haber varias culturas distintas, aunque siempre haya una que sea la dominante. Entre los antropólogos se distinguen dos tipos de grupos que han dado respuesta al concepto de cultura. Estos son los materialistas y los mentalistas. En lo primero, definen la cultura como un comportamiento observado que facilita la adaptación en su entorno social determinado. En otras palabras, son las costumbres, capacidades y habilidades adquiridas como miembros de una sociedad. Este comportamiento es transmitido de generación a generación a través del lenguaje o por otros medios de comunicación. Los mentalistas ven la cultura como una abstracción de la cultura humana concreta, pero no es la misma conducta, es decir, como una teoría que ayuda a comprender los hechos y que le dan sentido o orientación. Básicamente son las reglas y normas para el comportamiento. En la cultura hay tres aspectos importantes que tenemos que mirar, que son la enculturación. La enculturación es cómo la cultura mantiene su continuidad de generación en generación sin cambios significativos. También puede ser desarrollada por un conjunto de individuos y se vincula a un aprendizaje que es en parte consciente, pero también inconsciente. A medida que avanza el proceso, el sujeto comienza a compartir prácticas, costumbres y expresiones y modos de pensar con lo que los habitantes de la comunidad en el cual vive. Relativismo cultural. El relativismo cultural es una corriente del pensamiento que consiste en entender las bases culturales distintas a las nuestras para ponernos en lugar de ellas. Y el etnocentrismo. El etnocentrismo es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva una persona o un grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Esta práctica está vinculada a la creencia de la etnia propia, y sus prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos. Gracias.